Shalom a la parashá Vayeshev, que significa y vivió. Consta en la Torá, Génesis 37:1 al 40, todo el capítulo 40, Haftará, el libro de Amós, capítulo 2, versículo 6 al 3:8 y Mateo 1:18-25. En esta parashá se nos presenta la vida de dos personas, Yosef y Yehudá, y estas personalidades forman dos hilos que se entrelazan y se extienden hasta la redención. Y el concepto de redención y el Mesías en el judaísmo es profundamente completo. Y así empieza la parashá. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Yosef, así comienza en 37:2. Las generaciones, se nos dice que esta es la Toldot, historia de Jacob, y luego la Torá procede a contarnos la historia de Yosef. Los comentaristas explican que Jacob y Yosef son como uno. Para extender esta idea debemos explorar la relación entre padre e hijo en el pensamiento judío. El Talmud enseña que el hijo es un miembro de su padre. Isaac Kasdan explica el pasaje y dice que de hecho este es el fundamento del concepto de la Gemara, del Sanedrín 104a, de que un hijo trae mérito a su padre a través de buenas acciones, estudiando Torah, etc. Lo hace porque verás Karei de Abúa. Un hijo es considerado una extensión, literalmente, como una pierna de su padre, ya sea porque el hijo y el padre son parte integral, el uno del otro, es decir, están unidos, o porque el padre es considerado el gorem, la causa de las acciones de su hijo. En otras palabras, las acciones y los logros del hijo son considerados como del padre y se le atribuyen al padre, y es una forma y es un pensamiento judío de los cuales que es muy multifacético. El rabino Nachman de Breslau menciona esto y dice: este es Génesis 49:24, por el nombre del pastor, la roca de Israel, aunque los traduce Evam como una combinación de Ab y Ben, padre e hijo, que es la roca. Este es la declaración completa, padre e hijo como uno solo, porque una declaración a medias corresponde al hijo solo, pero la declaración completa es padre e hijo como uno solo. Todo está abarcado allí, y a través de esto se puede llegar al concepto de pastores, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, este es el significado de allí el pastor, la roca de Israel, el padre y el hijo. Yeshua dijo en Hanukkah, que se acercan los días de Hanukkah, mientras él estaba en el templo. Él lo dijo en pleno Hanukkah. Era la fiesta de Hanukkah, dice Juan 10:22 al 30. Era la fiesta de Hanukkah de Jerusalén, era invierno, y Yeshua se paseaba por el templo, por los pórticos de Salomón. Los judíos se acercaron a él y le dijeron, los de Judá, porque él era de Galilea: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y él les respondió: yo os les he dicho y no creéis. Las obras que hago yo en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y eso tiene una relación de Yeshua en la unión con el Padre. También hay que aclarar un poco que cuando dice los judíos se acercaron y le dijeron, parece una distinción entre judíos. No es seguidor de Yeshua, al contrario, los seguidores de Yeshua en este momento, todos judíos. Entonces hay una referencia a los de Judá se acercaron, y pareciera que que sus ovejas no son judías. Por lo tanto es importante hacer esa referencia de que sí, sus seguidores en ese momento, todos los discípulos son judíos como Yeshua y como los que le preguntaron. Eso es para aclarar el contexto, y es importante. Así que Jacob le favoreció a Yosef por sobre todo sus hijos también. Él es el primogénito de Raquel, su amada esposa. La corona del afecto de Jacob por Yosef fue regalo de Ketonet Pasim, que es una túnica de muchos colores. Y el rabino Aryeh Kaplan explica que es como una prenda real. Parecía la palabra Pasim,
puede traducirse como colorido, como bordado, dice Ibn Ezra, o como con dibujos, dice el Targum Jonathan. También puede denotar una prenda larga que llega hasta los pies. Y justamente este Ketonet Pasim fue lo que terminó en la culminación de incitar el odio de los hermanos de Joseph. Esta palabra solo se usa una vez más en Atanax para describir la vestimenta de Tamar, la hija del rey David, por lo que la prenda definitivamente tiene una connotación de realeza, de cabeza, de liderazgo, porque por lo tanto no fue una muestra de afecto solamente, sino que simboliza un estatus, tal vez marcando a Joseph como el heredero de su padre. En Primera de Crónicas 5.1 dice que los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, porque efectivamente Rubén era el hijo mayor, pero como profanó el hecho de su padre, su condición de primogénito pasó a los hijos de Joseph, hijos de Israel, y dejó de ser considerado como tal, como un primogénito Rubén. Y aunque Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y de él salió el príncipe, la primogenitura le correspondió a Joseph. Y recordemos este tema también cuando tomaron su túnica. Y dice Génesis Rabá 84:8, le dice, la palabra pasín indica que le llegaba hasta las muñecas. Se llamaba, que es paz, se llamaba pasín porque echaron suertes también, suertes efisu sobre ella, para ver quién la llevaría a su padre, y la suerte le tocó a Judá. Y esto recordemos que el Salmo 22 lo podemos conectar, que decía Salmo 22:18, se reparten entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Así como en el Brit Hadashah describen este evento ocurrió antes de la muerte de Yeshua. Al igual que Joseph, antes de él las vestimentas de Yeshua fue dividida, fue repartida, porque dicen en Marcos 15:24 o Mateo 27:35, y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echaron suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y en uno de los elementos también más trágicos de la parashá, para seguir conectándolo con Joseph, es que los hermanos toman las vestimentas de Joseph y las sumergen en sangre. Dice Génesis 37:31, y tomaron la túnica de José y degollaron un macho cabrío y tiñeron la túnica con sangre. Se dice al Targum que usaron sangre de cabra, porque su sangre es como la sangre de un hombre. Targum Jonathan a Génesis 37. Y esta es una relación que vemos entre Joseph y Yeshua, el Mesías, y Joseph siendo también un salvador de su época. Al igual que Joseph, antes de él se dice que Mashiach también recibirá una prenda que, como dice en este texto en Pesikta Rabatí, como un novio se pone la diadema sacerdotal, en Isaías, haciendo referencia a Isaías 61:10. Este texto enseña que el santo, bendito sea, vestirá a nuestro verdadero Mesías con una vestidura cuyo esplendor se extenderá de un extremo del mundo al otro. E Israel hará uso de su luz y dirá, bendito sea la hora en el que fue creado, bendita sea el vientre de donde vino, bendita sea la generación cuyos ojos los contempla. Y benditos sean los antepasados del hombre que mencionó la bondad del mundo, el Mesías escondido por la eternidad, por venir. Entonces, si conectamos a esta parashá, ¿por qué hablando de ocultamiento de Joseph estuvo durante la parashá, fue entregado y luego sabemos que trabajó como esclavo y después fue a la cárcel? Él se mantuvo oculto como un gentil, un egipcio. El ocultamiento viene de Joseph porque fue rechazado por sus hermanos, así como Yeshua fue rechazado por parte de sus hermanos también. Como dice Génesis 37:8, sus hermanos le respondieron, ¿es verdad que quieres reinar sobre nosotros o es verdad que quieres dominarnos? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras, y eso puede causar también lo mismo entre ciertos miembros de Judá en la época de Yeshua, por supuesto, porque todos querían ser más grandes y Yeshua enseñó lo contrario. El que sirve es más grande, el que ayuda, ese es, no el que ordena. No es primera vez, y hay que entenderlo también. A Moshe también hicieron lo mismo. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe, dice, y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente
Esto es notorio en Éxodo 2:14. Yeshua, haciendo referencia también a esto, conectarlo con el gobierno de Yeshua, dice en Lucas 12, 13, 14, una multitud le dijo rabí, o en las traducciones en español dice maestro, pero es rabí, dile a mi hermano que divida conmigo la herencia. Yeshua le respondió, hombre, Ben Adán, ¿quién me ha puesto como juez o árbitro sobre nosotros? Reconociendo Yeshua y respondiendo como un experto legal también. Él tenía mucho cuidado y conocimiento de la Torah, que es lo que hacemos cada semana, aprender de Torah para entender el mensaje de Yeshua, el contexto y lo que hay detrás, y profundo también, no solo lo que hay detrás, oculto para la mayoría de las personas, sino lo que está en la profundidad, para que sea encontrado como un tesoro. Y desgraciadamente, así como el odio que le tenían a Joseph, también fue el odio infundado, como el de los hermanos de Joseph, prevalecía en el periodo del segundo templo también. Y está esa relación. La liturgia de Yom Kippur habla de los 10 mártires que fueron asesinados como expiación por la venta de Joseph. Y Yeshua dijo en Juan 15:25, esto sucedió para que se cumpliera la palabra que estaba escrita en su ley. Sin causa me odiaron. Y eso es bien conocido en el judaísmo hoy en día, que queriéndolo o no, tienen la palabra de Yeshua, la aceptan de una forma crítica, porque se reconoce claramente de que el segundo templo fue destruido por el odio gratuito. Y aquí aparece en Juan 15:25. El odio gratuito no puede ocurrir. El odio gratuito puede pasar y primero se da cuenta el que lo sufre que el que lo produce. Entonces hay que estar siempre observando y oración, observación y oración, observación en el día, oración en la mañana, en la tarde, en la noche, para pedirle a Hashem que nos ayude a evitarlo y a entenderlo. Y de tal forma como Yeshua sufre este odio de sus hermanos, también Israel experimenta un odio infundado de las naciones también. Por eso comento anteriormente, hay que pedir al Señor que nos ayude a entender lo que está pasando, por muy duro que sea. Esto, de acuerdo al principio de lo que le pasó a Joseph, le pasará a Sión. Lo que le pasó al Mesías, que es nuestro rey, ¿cuánto le va a pasar más a uno? También, porque es muy común que cuando quieres hacer lo correcto, puedes generar un odio gratuito, infundado por la ignorancia. Porque no ven, porque no están viendo. Y así sufre Israel también. Y dice Rabí Ari Khan, dice que la tradición judía se refiere a la venta de Joseph como una mancha en la conciencia colectiva de toda la nación, de todo Israel, y una mancha que gran parte de la práctica judía y la historia están orientadas a limpiar. Y parece una conclusión, que la teología judía considera a los hermanos culpables de la venta y todas las repercusiones de este episodio a lo largo de toda la historia de Israel. Por lo tanto, que de una forma que toda la humanidad es culpable ante Hashem, porque todos hemos errado, y por eso hay que ponernos también, cuando dicen quién crucificó a Yeshua, quién lo sacrificó, sí, Roma y Judá, los dos, Israel y el mundo, es decir, toda la humanidad, para sacrificio y para nuestra propia salvación, porque murió por nosotros. Y para cerrar vemos una conexión que dice en Mateo 1:16, las Besorot, Jacob fue el padre de Joseph, el esposo de Miriam, de quien nació Yeshua, llamado el Mesías. Vemos también esta referencia, una fuerte conexión, Joseph ben Jacob, así como en la historia en la parashá actual, José, el esposo de Miriam, su padre se llama Jacob. Así conectamos esta profecía, este mensaje de la parashá actual con la vida del Mesías. La conexión entre Joseph son numerosas, Joseph y Yeshua, y pueden explorarse en gran medida. La siguiente, hay un paralelismo muy grande. Por ejemplo, Joseph era el hijo favorito, Yeshua el hijo amado. Joseph un pastor, Yeshua el buen pastor. Joseph llamado el Nahar, joven, igual que Yeshua en Lucas 2:43, llamado el Nahar. En Génesis 37:4, Joseph
odiado por sus hermanos. Juan 15:23, odiado sin causa, Yeshua. En Génesis 37:13, Joseph es enviado por su padre a sus hermanos. Y en Mateo 15:24, Yeshua fue enviado a su padre para las ovejas perdidas de Israel. Génesis 37:24, Joseph fue enviado a una cueva, a un hueco, a un hoyo en el piso. Y Marcos 15:46, Yeshua también estuvo en una cueva al fallecer, donde resucitó. En Génesis 37:24, José fue enviado a prisión con 2 prisioneros. Uno fue levantado y el otro fue muerto. Y en Mateo 15:46, Yeshua estuvo con dos criminales, con 2 ladrones. Uno fue al paraíso y el otro fue a la muerte. En Génesis 39:13, José enfrentó la tentación y venció, igual que Yeshua en Lucas 4:1 al 13 venció la tentación y venció. Vemos que en Salmo 81:5 se le dio un nuevo nombre Dios le dio un nuevo nombre a Joseph, y en Revelaciones 19:12 también se le dio un nuevo nombre por Dios, por lo cual podemos entender que Joseph y Yeshua son imágenes de esa persona que Hashem, que el mismo Dios quiere que tú seas. Hashem te tiene como un hijo amado o una hija amada, y está en tu destino ir a tus hermanos para ayudarlos. Y algunas veces amerita bajar a lugares profundos para ayudarlos también, a lugares desagradables, o tomar temas desagradables para ayudarlos, y para luego retornar con sus hermanos. Y cuando haces esto te vuelves un líder, como fue Joseph sobre Egipto y como fue Yeshua sobre sus discípulos o sobre sus hermanos. Un líder espiritual para servir aún más. Es esa parte del corazón que Hashem quiere de tu vida, que Hashem tiene para ti, para que podamos vivir a imagen y semejanza del Mesías. Y sabemos cómo continúa la historia, porque cuando Joseph se le revela a sus hermanos, ellos vinieron corriendo y se acercaron a él. Y él les dijo: yo soy Joseph, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Pero no os entristezcáis, ni piense que he venido por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y así dirá Yeshua: yo los perdono a Israel, yo los perdono a Roma, yo los perdono, porque hay un plan para todos también, que era para vida de toda la humanidad. Y vemos que al final, luego de esta historia, le contaron a Jacob que Joseph, y vemos que en Génesis 45, 27 y 28 le contaron todas las palabras de Joseph le había dicho. Y cuando vio los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió y dijo a Israel: mi hijo vive aún. Y así que sabemos, hoy en día podemos decir: sí, Joseph aún vive. Y podemos decir que Yeshua aún vive. Como dice en Mateo 28, 5, 6, no tengan miedo porque yo sé que buscan a Yeshua, el que fue crucificado, pero él no está aquí, pues ha resucitado. Y así que podamos levantar nuestro espíritu y revivir también hoy en día, y en este Shabbat y en este día que estás escuchando, que Yeshua está vivo. En el nombre de nuestro amado Salvador, Mesías, Yeshua.